Hola a todos. Estoy muy agradecido por la oportunidad de compartir con ustedes una pequeña reflexión sobre el Evangelio de hoy. El Evangelio que la liturgia nos propone es trato del capítulo noveno del Evangelio de Marcos. Un capítulo bastante importante porque se encuentra en el centro del Evangelio de Marco y empieza este capítulo con el relato de la transfiguración, a donde Jesús manifiesta a sus discípulos queridos, Pedro, Juan y Santiago, su verdadero rostro, el rostro divino, la gloria divina. Y en la experiencia de la transfiguración, los discípulos se dan cuenta que Jesús merece ser escuchado, porque es el Padre mismo que dice, este es mi Hijo, escúchenlo. Entonces, en el Evangelio de Marcos, en este capítulo empieza la última parte que termina con la crucifixión y con la resurrección de Jesús. Y el Evangelio que este domingo está conectado también a la cruz y a la resurrección. De hecho, empieza en esta manera. Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Entonces el contexto es esto. Jesús está caminando con sus discípulos y no quiere que otras personas estén, porque quiere enseñarles algo importante. Y de hecho lo que Jesús comparte con los discípulos es esta noticia, la noticia que Él manifestará su divinidad, su ser hijo de Dios en la entrega en la cruz y así en el sufrimiento, pero no dejando a la muerte la última palabra, sino a la vida. Entonces Jesús comparte esta noticia muy profunda, pero parece que los discípulos están un poquito distraídos, ¿no? De hecho, lo que el Evangelio dice, que ellos están adentro de una discusión y se están preguntando quién de ellos es el más importante. Eso pasa también en nuestra vida, ¿no? Muchas veces, sí, caminamos con Jesús, vamos a la misa, participamos, rezamos, pero estamos distraídos en nuestros asuntos, ¿no? En nuestras cosas, nuestras dudas, nuestras preguntas, nuestros problemas, en nuestros sufrimientos. Y el Señor camina con nosotros, pero nosotros estamos en otro lugar. Y los discípulos aquí se están preguntando quién es el más importante, una pregunta que está dentro de la lógica del mundo, ¿no? Todos nosotros queremos manifestar a los demás que nuestra vida vale, que somos más de los demás. Y Jesús lo sabe bien. Y entonces Jesús, ¿qué hace? Jesús hace 3 cosas en este Evangelio de hoy. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo. En primer lugar, Jesús se sienta. Jesús se detiene del camino, quiere estar en un momento de más profunda intimidad con sus discípulos. Muchas veces nosotros también necesitamos de este espacio de intimidad, reflexionar sobre nuestra vida, reflexionar sobre nuestro camino, nuestra relación con Jesús. ¿Cómo estamos caminando con Él? ¿Estamos mirando a la propuesta de la vida del Evangelio o estamos perdidos en nuestros problemas, en nuestros desafíos? Después Jesús llamó a los 12. Es interesante porque Jesús ya los llamó a ellos cuando les entregó su misión. Pero Jesús se da cuenta que los discípulos necesitan de otros llamados. Y así es nuestra vida. Todos los días Jesús nos llama, nos renueva su llamado. Y estamos llamados todos los días a renovar nuestra amistad y alianza con Jesús. Y después Jesús dice 2 cosas, una enseñanza nueva, ¿no? Que el sentido de la vida está en el servir y que tenemos que elegir actitudes de niños. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en el medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Entonces, no, no tenemos que preguntarnos si somos importantes. Tenemos que
tomar conciencia que todos son importantes, que todos tienen una dignidad altísima y entonces todos merecen nuestro amor, todos merecen el amor de Dios que pasa a través de nosotros. Y después tenemos que actuar como niños. Jesús se identifica con los niños en este Evangelio y nosotros también tenemos que hacerlo. Los niños son personas que deben crecer, que son frágiles, vulnerables, que necesitan de los papás, que se equivocan, pero siempre están listos para aprender cosas nuevas, para encontrar así la gana de vivir. Los niños están felices de vivir y aprender y crecer. Entonces, Jesús nos pide esto en este domingo, servir a los demás y actuar como niños. Él, que era el primero, porque Hijo de Dios, se hizo último, para que nosotros así pudiéramos reconocernos primeros en el amor, primeros en el servicio. Chao.